que elaboran los asesores de Joe Biden. Gracias, Eva Villanueva. David Córdoba, responsable en España de Credit Mutuel Investment Managers. David, buenos días. ¿Cómo estás? Pues mirando aquí que está todo rojo, pero al final el inversor que está mirando a medio o largo plazo en el fondo es día a día, no termina de importar demasiado. Lo importante es el buen asesoramiento que siempre decimos. David, nos habla mucha gente de la inversión en fondos monetarios. ¿Nos puedes dar un poco de luz al respecto? Pues sí, la verdad es que al final estamos todo el día, y vosotros también, hablando de bolsa, de subidas de tipos, etc. Pero la verdad es que la mayoría, en el caso español, una gran parte del ahorro está en fondos monetarios, fondos de liquidez o en cuenta corriente. Y cada vez más, con la tendencia de endeudamiento de los estados y con los tipos, que ya veremos si suben o bajan, pero creemos que van a estar bajos mucho tiempo, los bancos van a empezar a cobrar por tener el dinero en cuenta corriente y luego es muy difícil conseguir fondos monetarios porque al final, que ganen dinero, porque al final los fondos monetarios con un EONIA negativo, pues tienen que hacer milagros para ganar dinero, con lo cual hay que buscar alternativas, quizás con un poquito más de riesgo, para intentar remunerar esa liquidez, porque al final no todos los inversores tienen que estar invertidos 100% en bolsa, con lo cual para ese asesoramiento, para tener un balance en esas carteras interesante, pues hay que tener productos pues que den una rentabilidad, pues eso, del 1, del 0 con algo, 1 y pico, y son productos muy interesantes y te anticiparé que son muy difíciles de gestionar hoy en día, con tipos negativos. Sin embargo, se centra la atención también mucho últimamente en esos fondos monetarios, ¿no? Sí, la verdad es que son fondos que ahora no se pueden llamar, ahora hay mucho lío, mucha literatura, mucho batiburrillo con el tema de las, digamos, de las definiciones de los fondos. Un fondo monetario al final es un fondo que tiene que comprar papel comercial o de estados a muy corto plazo, pero es verdad que hay gente que los llama fondos de tesorería, fondos de renta fija a corto, fondos de tesorería dinámica, y en ese, digamos, en ese magma de fondos, pues hay que moverse para conseguir, pues intentar no, en nuestro caso, no perder dinero, porque al final son dineros que normalmente la gente cuenta para tesorería, para liquidez. Las mismas empresas o los mismos organismos públicos no se pueden permitir tener dinero aparcado y perder dinero. ¿Invertir en ultra corto plazo para no perder dinero invirtiendo en monetarios? ¿Esa puede ser una opción? Pues sí, tienes que, como te decía, tienes que asumir riesgo. Es decir, si quieres comprar papel de gobiernos a corto plazo que no te den dinero, pues vas a pagar dinero, vas a pagar por ello, vas a perder. Nosotros las fórmulas que intentamos es comprar papel investment grade. Principalmente los emisores del investment grade pues son bancos, con lo cual también tiene su complejidad a la hora de invertir. Y buscamos vencimientos muy cortos. Es decir, es un trabajo muy intenso porque tenemos que buscar mucho papel, que tampoco hay mucho papel en el mercado, que sea de corto plazo en el terreno high yield. El high yield sería, digamos, el rating menos malo. Como sabe, está el investment grade y luego el más, digamos, el más malo, pero que también remunera más el high yield, ¿no? Entonces, tenemos fondos que, digamos, protegen, tienen una parte central de su cartera entre el 70 y el 80% que es monetario tranquilo y luego ese 30%, digamos, que buscamos rentabilidad más agresiva y compramos o papel investment grade y papel high yield a muy, muy corto plazo. Estamos hablando de papeles que vencen en 6, 7, 8 meses. Si nos ponemos del lado y analizamos esos papeles, en realidad lo que estamos es comprando préstamos de empresas y normalmente una empresa que tiene que devolver su capital, que tiene que pagar su bono, su emisión, pues cuando llega el vencimiento se supone que ya está bastante más sana, que tiene que renovar esa deuda, con lo cual el índice de default de impago, cuando esos bonos llegan casi prácticamente a vencimiento, tienen un vencimiento menor a un año, pues tienen digamos, una tranquilidad, una respuesta al inversor más alta que los bonos que tienen, por ejemplo, 3 4 años, en donde el índice de default de que la empresa no pague es mucho más alto. ¿Ventajas y riesgos que tiene esta inversión, David? Pues mira, ventajas muchas, pero hay que definir muy claramente el horizonte inversor. Y lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la crisis del COVID. Son fondos que, por supuesto, como tienen renta fija, pueden tener una valoración baja, la curva puede bajar, pero son fondos que estamos hablando de que si Eleonia te viene a dar en un año una inversión a 12 meses, te tiene que dar normalmente un menos 0,5%, este tipo de fondo te tiene que dar más 0,5 más 0,6, con lo cual temporalmente puede haber una volatilidad, digamos, no va a ser esa línea recta que acostumbrábamos a tener con los fondos monetarios, sino que puede haber ciertos dientes de sierra, que de hecho esos dientes de sierra habría que aprovecharlos para comprar, porque es verdad que el mercado pues tiene volatilidad
tiene compras y ventas, con lo cual el único inconveniente es que puntualmente vamos a ver una volatilidad mayor que en el fondo monetario, pero ventajas para nosotros tienen todas, porque al final vas a conseguir remunerar tu tesorería, digamos, creemos que además vas a conseguir remunerarte por encima de la inflación actual, con lo cual para nosotros tiene muchísimas ventajas y apostamos mucho por este tipo de productos porque vemos que hay muy poca oferta y que hay inversores que estarían muy contentos con una parte de su dinero remunerado pues al 1% después de comisiones. ¿Para qué tipo de inversor va este producto en concreto? Pues nosotros lo tenemos para todo tipo de inversores, institucional y retail, porque al final hemos visto que en retail hay muchísimo interés. Nosotros en Credit Mutual Asset Management gestionamos 35.000 millones en este tipo de fondos, con lo cual hay muchísimo interés tanto por parte institucional como por parte del cliente final. ¿Nos puedes también hacer una recomendación de inversión, David? Pues mira, dentro de esa tesorería tenemos dos fondos. El más tranquilito sería el CMAM Institutional Short Terms y el siguiente fondo, que ese sí que tendría un poquito más de high yield, sería el CMAM Short Term Bonds. Gracias, David Córdoba, responsable de España, en España de Credit Mutuel Investment Managers. Gracias, buen día y buen negocio, David. Igualmente, José Antonio, un abrazo. Eva Villanueva